Imagina un mundo donde la ciencia ha avanzado tanto que podemos crear copias exactas de nosotros mismos. Sería una oportunidad para la inmortalidad o una puerta peligrosa hacia un futuro incontrolable. Desde la clonación de la famosa oveja Dolly en los años 90, el mundo científico ha debatido sobre las posibilidades y los límites de esta tecnología. Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que la clonación humana no es solo un tema de ciencia ficción, sino una realidad que podría estar sucediendo en secreto? Numerosos rumores y teorías sugieren que ya existen clones humanos caminando entre nosotros, ocultos bajo capas de poder, secretos gubernamentales y corporaciones con agendas misteriosas. ¿Es posible que líderes mundiales, celebridades e incluso personas comunes hayan sido clonados en laboratorios clandestinos? Algunos creen que las pruebas están frente a nosotros, mientras otros descartan estas ideas como simples conspiraciones. En este video, exploraremos los avances científicos, los dilemas éticos y las teorías conspirativas más impactantes relacionadas con la clonación humana. Nos sumergiremos en el mundo de los laboratorios ocultos, las historias más misteriosas y las preguntas que pocos se atreven a hacer. Y ahora, la verdadera pregunta. ¿Estamos listos para enfrentar la verdad si esta resulta ser más extraña que la ficción? Para entender el impacto de la clonación humana, debemos retroceder en el tiempo y explorar cómo comenzó todo. En 1996, el mundo fue testigo de un momento histórico, el nacimiento de Dolly, la primera oveja clonada exitosamente a partir de una célula adulta. Este avance científico marcó un hito, demostrando que era posible replicar un ser vivo completo con técnicas avanzadas de manipulación genética. ¿Pero realmente empezó ahí la historia? La clonación tiene raíces mucho más profundas. Desde los años 50 los científicos experimentaban con embriones animales, buscando formas de replicar organismos complejos. Estos primeros intentos, aunque rudimentarios, sentaron las bases para lo que vendría décadas después. Con Dolly se abrió un nuevo capítulo, la posibilidad de aplicar estas técnicas a seres humanos. Durante las décadas siguientes, la clonación animal se expandió rápidamente. Vacas, caballos, perros e incluso especies en peligro de extinción fueron clonados con éxito. Los defensores de la clonación argumentaron que esta tecnología podría revolucionar la medicina, permitiendo la regeneración de órganos y tratamientos personalizados. Pero este progreso también generó una pregunta inevitable. Si podemos clonar animales, ¿qué nos impide clonar humanos? Las respuestas no son tan simples. Mientras algunos científicos destacaban los beneficios médicos y biotecnológicos de la clonación, otros advertían sobre los riesgos éticos y morales. A pesar de las restricciones legales en muchos países, se rumorea que ciertos laboratorios han cruzado esta línea, experimentando en secreto con embriones humanos. ¿Qué motivaría a alguien a asumir riesgos tan grandes? Las respuestas podrían estar relacionadas con intereses financieros, políticos e incluso personales. Además, existen informes inquietantes de clonación en aplicaciones menos nobles. Algunas teorías sugieren que ciertos gobiernos han explorado la clonación para fines militares, creando soldados perfectos. Otros mencionan la posibilidad de utilizar clones para sustituir líderes o figuras públicas, asegurando el control total de sus agendas. Aunque estas ideas pueden parecer sacadas de películas de ciencia ficción, las coincidencias y los testimonios levantan dudas difíciles de ignorar. En este punto, una cosa es clara: los avances en la clonación no se detienen. Lo que comenzó como un experimento en animales ha evolucionado hacia un terreno mucho más complejo, donde ciencia, ética y poder colisionan de formas impredecibles. Y mientras tanto, la pregunta persiste: ¿hasta dónde hemos llegado realmente? La clonación humana es un tema que ha generado especulación y debate durante décadas, alimentando innumerables teorías conspirativas que oscilan entre lo fascinante y lo perturbador. Una de las más recurrentes sugiere que gobiernos y élites poderosas han desarrollado tecnologías de clonación en secreto, utilizando estas herramientas para fines que desafían la ética y la moral. Pero ¿qué tan ciertas podrían ser estas afirmaciones? Uno de los pilares de estas teorías es la idea de que líderes políticos y celebridades han sido clonados. Según algunos teóricos, esto permitiría a las élites mantener el control total sobre figuras públicas clave, sustituyendo a individuos originales
por clones obedientes y manipulables. Un caso icónico que a menudo se menciona es el de ciertos artistas de renombre que, tras cambios drásticos en su comportamiento o apariencia, han sido señalados como clones defectuosos. Aunque la ciencia no respalda estas afirmaciones, las pruebas señaladas por los conspiracionistas, como cicatrices extrañas o declaraciones ambiguas, han capturado la imaginación de millones. Otro enfoque popular de estas teorías involucra laboratorios clandestinos supuestamente financiados por gobiernos y corporaciones. Se dice que estos lugares no solo producen clones, sino que también experimentan con ellos, buscando crear humanos con habilidades específicas, soldados inquebrantables, genios científicos o incluso individuos con capacidades físicas y mentales sobrehumanas. Estas historias, aunque difíciles de comprobar, se han arraigado en el imaginario colectivo gracias a filtraciones no verificadas y documentos clasificados que, en ocasiones, han salido a la luz. Además, algunos investigadores independientes afirman que la clonación humana podría estar vinculada a proyectos más oscuros. Por ejemplo, se menciona la posibilidad de que estas tecnologías sean utilizadas para perpetuar linajes familiares de poder o para sustituir a individuos clave tras enfermedades o accidentes fatales. Un ejemplo recurrente son las teorías en torno a ciertos políticos que, tras desapariciones breves y repentinas, reaparecieron con cambios notables en su comportamiento, aspecto físico o incluso voz. Sin embargo, no todas las teorías giran en torno a figuras públicas. Algunos afirman que los clones humanos ya podrían estar entre nosotros, integrándose silenciosamente en la sociedad. Estas ideas plantean cuestiones inquietantes. ¿Cómo se identificaría a un clon? ¿Serían conscientes de su naturaleza o vivirían convencidos de ser individuos únicos? La falta de transparencia en torno a la clonación y sus avances alimenta estas preguntas, dejando espacio para la especulación. Quizás lo más alarmante de estas teorías es el elemento de control. La idea de crear clones no solo plantea cuestiones sobre identidad y ética, sino que también sugiere un potencial de abuso de poder sin precedentes. En un mundo donde las élites ya controlan recursos y decisiones globales, ¿qué impediría que usaran la clonación para reforzar su dominio? A pesar de la falta de evidencia científica sólida que respalde muchas de estas teorías, su persistencia refleja un temor colectivo profundo. El miedo a que la ciencia pueda ser utilizada para fines que escapan a nuestro control. Y mientras la tecnología avanza, la línea entre lo posible y lo improbable se vuelve cada vez más delgada. El impacto de estas teorías no solo está en su contenido, sino también en cómo moldean nuestra percepción del poder, la ciencia y la humanidad. ¿Son estas ideas solo ficción o podrían contener destellos de verdad? Lo que queda claro es que, al explorar estas posibilidades, nos adentramos en un terreno donde la realidad y la imaginación convergen de formas inquietantes. La clonación humana no solo genera curiosidad científica, sino también un profundo debate ético que ha dividido a expertos, líderes religiosos y ciudadanos comunes. Este capítulo examina las preguntas fundamentales. ¿Deberíamos clonar humanos solo porque podemos hacerlo? ¿Dónde trazamos la línea entre la innovación y la moralidad? Uno de los principales dilemas éticos gira en torno al concepto de identidad. Si se crea un clon, ¿es simplemente una copia o un individuo único con derechos y emociones propias? Imaginen un mundo donde las personas pudieran duplicarse para evitar la muerte, reemplazar pérdidas o incluso perpetuar sus legados. Este escenario plantea una inquietud esencial. ¿Qué lugar ocuparía un clon en nuestra sociedad? ¿Y cómo sería percibido? Otro punto de discusión se encuentra en los riesgos asociados. La clonación no es un proceso perfecto. En los experimentos con animales, muchos clones han presentado anomalías genéticas, problemas de salud graves y una esperanza de vida reducida. Si estos mismos riesgos se aplicaran a los humanos, ¿estaríamos dispuestos a permitir el sufrimiento de una vida para el avance de la ciencia? Además, la clonación desafía nociones fundamentales de la religión y la espiritualidad. Muchas tradiciones religiosas consideran la vida como un don divino que no debe ser replicado. Según estas creencias, intentar jugar a ser Dios podría tener consecuencias catastróficas, no solo para quienes participan en estos experimentos, sino para toda la humanidad. Desde una perspectiva legal, la clonación también presenta desafíos significativos. Actualmente, muchos países han prohibido explícitamente la clonación humana,
Pero ¿qué ocurre en lugares donde la regulación es más laxa? En ausencia de leyes estrictas, podrían surgir mercados clandestinos para clones personalizados. Esto abriría la puerta a un nuevo nivel de desigualdad, donde solo los más ricos podrían acceder a los beneficios de esta tecnología. Las implicaciones sociales también son inquietantes. En un mundo donde los clones existieran, podrían enfrentarse a discriminación, estigmatización y cuestionamientos constantes sobre su humanidad. ¿Cómo evitar que estas nuevas vidas sean tratadas como productos o herramientas en lugar de individuos con derechos? Sin embargo, no todo es negativo. Algunos argumentan que la clonación podría ofrecer beneficios invaluables, como avances médicos revolucionarios. Por ejemplo, los clones podrían ayudar a resolver la crisis de donación de órganos, proporcionando tejidos genéticamente idénticos para pacientes que los necesitan. Pero incluso estas aplicaciones médicas plantean dilemas. ¿Quién decide cuándo y cómo se crean estos clones? Este debate ético no tiene respuestas fáciles. Por cada argumento a favor, surge una nueva preocupación que complica aún más la discusión. Lo que es claro es que la clonación humana, más que cualquier otra tecnología moderna, nos obliga a enfrentar preguntas profundas sobre lo que significa ser humano y si estamos listos para aceptar las consecuencias de jugar con la vida misma. Y entonces surge la pregunta: si tuvieras la oportunidad de clonarte, ¿lo harías? ¿Cómo justificarías esa decisión frente a un mundo dividido entre la ciencia y la moralidad? El futuro de la clonación humana parece más incierto que nunca. A medida que la tecnología avanza a un ritmo acelerado, las posibilidades de crear seres humanos clonados se acercan cada vez más a convertirse en una realidad. Pero, ¿qué implicaciones tendría esta tecnología para las generaciones venideras? ¿Estamos realmente preparados para lidiar con las consecuencias de la clonación a gran escala? En términos científicos, las posibilidades son fascinantes. Los investigadores están trabajando para mejorar las técnicas de clonación, reduciendo los riesgos de anomalías genéticas y prolongando la vida útil de los clones. Con el tiempo, podríamos ver avances que no solo permitan la clonación de órganos, sino también la creación de clones más saludables y funcionales. Esto abriría nuevas puertas a tratamientos personalizados, en los que los clones podrían proporcionar la base genética perfecta para curar enfermedades graves o regenerar órganos dañados. Sin embargo, este futuro brillante podría venir acompañado de nuevos dilemas éticos. Si la clonación humana se vuelve rutinaria, ¿quién será responsable de la creación de clones? En una sociedad donde se podría clonar a las personas, ¿existirían límites para el control de este proceso? La clonación masiva podría convertirse en una herramienta de manipulación y control en manos equivocadas, con la capacidad de moldear la sociedad a la medida de intereses oscuros. Por otro lado, algunos ven el futuro de la clonación como una oportunidad para redefinir lo que significa ser humano. Si los clones pudieran tener vidas plenas, con conciencia propia y derechos, quizás el concepto de humanidad podría expandirse. Los avances en neurociencia y genética podrían hacer posible que los clones se desarrollen en condiciones óptimas, con una identidad única e independiente de la de su original. Esto podría llevar a una nueva era de convivencia entre humanos y clones, en la que ambos se vean como iguales, sin prejuicios ni estigmatización. Sin embargo, no todos comparten esta visión optimista. En algunos círculos, se teme que la clonación masiva de humanos pueda llevarnos hacia una sociedad distópica, donde los clones sean tratados como objetos o esclavos. El uso de clones con fines específicos, como órganos humanos o soldados biológicos, podría ser una realidad aterradora. Las élites de poder podrían utilizar esta tecnología para crear un ejército de clones que les sirvan, manipulando a las personas hasta el punto de hacerlas casi prescindibles. Por otro lado, en un escenario más positivo, la clonación podría convertirse en un recurso médico revolucionario, permitiendo a las personas vivir vidas más largas y saludables. Algunos investigadores ya están explorando el uso de clones para la regeneración de órganos y la curación de enfermedades degenerativas, un campo de estudio que podría transformar completamente la medicina tal como la conocemos. Es claro que, mientras más cerca estemos de hacer realidad la clonación humana, más preguntas sin respuesta surgirán. ¿Seremos capaces de manejar esta tecnología con responsabilidad? ¿Podremos evitar los peligros de crear clones con fines egoístas o destructivos?
La ciencia y la moralidad seguirán siendo campos en constante conflicto mientras nos acercamos a un futuro que muchos no se atreverían a imaginar. Pero mientras tanto, la única constante es la rapidez con que se desarrollan los avances. La ciencia ya ha demostrado que lo imposible puede volverse posible. Y aunque los dilemas éticos seguirán acompañando a la clonación humana, el futuro de esta tecnología no parece detenerse. A medida que la clonación humana se aproxima a la realidad, uno de los mayores obstáculos no es solo la ética, sino la legislación. ¿Cómo debería el sistema legal abordar el creciente poder de la biotecnología? ¿Cómo se establecerán normas claras para el manejo de la clonación humana, especialmente en un contexto donde las leyes varían significativamente de un país a otro? Este capítulo explora los desafíos legales y las implicaciones de la clonación humana, un tema que ya está generando debates acalorados en tribunales y parlamentos de todo el mundo. En muchos países, la clonación humana ya está prohibida. La creación de clones con fines reproductivos es ilegal en la mayoría de las naciones, y la comunidad internacional ha tomado medidas para evitar que se convierta en una práctica aceptada. Sin embargo, la investigación en torno a la clonación terapéutica, es decir, la creación de clones con fines médicos, se está llevando a cabo en varios laboratorios. En este sentido, la ley aún lucha por mantenerse al día con los avances científicos. ¿Deberían existir excepciones para la clonación terapéutica? ¿Cómo se garantiza que no se abuse de esta tecnología para fines cuestionables, como la creación de clones para comercio o explotación? Uno de los mayores desafíos legales radica en la definición de los derechos de los clones. En un mundo donde los clones se convierten en una realidad, ¿quién sería responsable de proteger sus derechos? ¿Serían los clones tratados como individuos con la misma dignidad y protección legal que cualquier ser humano? ¿O se considerarían propiedad de la persona que los haya creado? Este es un dilema legal significativo, ya que muchos expertos aseguran que los clones deberían gozar de los mismos derechos fundamentales que los humanos no clonados, mientras que otros sostienen que la clonación pone en riesgo la identidad humana y, por ende, sus derechos. El sistema judicial también se enfrenta a la cuestión de la autenticidad de los clones. Si los clones son creados a partir del ADN de una persona, ¿cómo se garantiza que sean tratados como individuos únicos y no como meras copias del original? En algunos casos, esto podría llevar a disputas legales sobre la propiedad intelectual y la herencia. Los clones podrían ser percibidos como duplicados de una persona fallecida, lo que podría generar conflictos en términos de herencias y derechos de propiedad. Esta complejidad legal podría generar nuevos casos judiciales de gran impacto, donde el sistema de justicia tendría que adaptarse a una realidad radicalmente diferente. A nivel internacional, las leyes sobre clonación humana son dispares. Algunos países han aprobado leyes estrictas que prohíben cualquier forma de clonación humana, mientras que otros se mantienen neutrales o permiten investigaciones científicas bajo estrictos controles. Este marco legal inconsistente crea un caos potencial, donde los laboratorios en ciertos países podrían estar desarrollando técnicas de clonación sin restricciones, mientras que otros se enfrentan a la prohibición total. Esto genera una preocupación global. La competencia entre países por ser pioneros en la clonación humana podría llevar a un boom de clonación sin la supervisión ética adecuada. Algunos expertos argumentan que se debe crear una legislación internacional que regule la clonación humana y establezca estándares éticos globales. Sin embargo, esto es más fácil de decir que de hacer, ya que las diferencias culturales y políticas en torno al tema de la clonación son profundas. En algunos lugares, la clonación se ve como una promesa de salud y longevidad, mientras que en otros se considera una amenaza directa a los valores fundamentales de la humanidad. El dilema legal de la clonación humana es solo uno de los muchos aspectos que hacen de esta tecnología un tema tan controvertido. A medida que los avances científicos continúan, la pregunta sobre quién tiene el control y cómo se regulan estos avances se hace más relevante que nunca. La clonación humana, tal como la conocemos, podría estar en el umbral de una nueva era legal, con implicaciones que podrían cambiar para siempre la forma en que entendemos la vida y la identidad. A medida que la clonación humana se acerca a ser una realidad, las preguntas sobre su impacto social y moral se vuelven inevitables. Este último capítulo explora cómo la clonación humana podría alterar no solo las dinámicas familiares y la estructura social, sino también las nociones más profundas
sobre lo que significa ser humano. Si los avances en biotecnología continúan, podríamos enfrentarnos a una sociedad que redefine los valores fundamentales de la vida, la libertad y la identidad. ¿Estamos listos para vivir en un mundo donde el concepto de ser humano ya no se limite a la biología tradicional? Uno de los aspectos más inquietantes del debate sobre la clonación humana es su posible impacto en las relaciones familiares. Si los clones pudieran ser creados para reemplazar a una persona fallecida o incluso para evitar enfermedades genéticas, ¿cómo afectaría esto a la dinámica familiar? Los padres podrían sentir la tentación de crear un clon de un hijo perdido, lo que abriría un dilema moral acerca de si un clon podría alguna vez llenar el vacío dejado por la pérdida. ¿Sería justo para el clon vivir bajo las expectativas de ser una réplica de alguien más? Este dilema podría provocar tensiones dentro de las familias, ya que las emociones humanas y los vínculos afectivos se verían desafiados por la noción de la clonación. Además, el estigma social que podría surgir hacia los clones es otro factor importante. A pesar de que los avances en genética podrían dar lugar a clones funcionales, inteligentes y con conciencia propia, la sociedad podría rechazar o tratar con desdén a los clones por considerarlos copias. La discriminación hacia los clones podría llevar a una segregación social, en la que los seres humanos no clonados disfruten de ciertos privilegios mientras que los clones sean marginados. Este es un aspecto particularmente peligroso, ya que podría desencadenar un ciclo de opresión similar al que hemos visto a lo largo de la historia hacia diferentes grupos sociales. Desde una perspectiva moral, muchos cuestionan si el acto mismo de crear clones es éticamente correcto. Algunos argumentan que la clonación humana pone en duda los principios fundamentales sobre la vida, el libre albedrío y la autonomía. ¿Es moralmente correcto crear a un ser humano con el único propósito de replicar o restaurar características de otra persona? ¿Cómo afectará esta práctica a las futuras generaciones cuando el deseo de perfección genética se convierta en una norma y las personas comiencen a seleccionar características físicas y mentales de sus hijos de manera similar a cómo elegimos un producto en una tienda? El peligro de crear una sociedad donde las personas se vean como productos podría ser un destino aterrador. En términos de identidad, la clonación humana podría poner en juego la manera en que entendemos lo que significa ser único. Si todos los clones de una persona tienen la misma carga genética, ¿pueden realmente ser considerados individuos? A nivel filosófico, la clonación podría cuestionar el concepto de identidad personal, ya que los clones podrían tener los mismos recuerdos y características físicas que su original, pero ¿serían capaces de desarrollar una conciencia propia e independiente? Este tema podría dividir a la sociedad en términos de qué significa tener una identidad genuina, y más aún, si la clonación humana es un atentado contra el espíritu humano. En última instancia, el impacto social y moral de la clonación humana depende de las decisiones que tomemos como sociedad. Las leyes, los valores éticos y la cultura juegan un papel crucial en cómo integraremos esta tecnología en nuestras vidas. Lo que está claro es que la clonación humana no es solo una cuestión científica, sino una cuestión profundamente humana que involucra nuestras creencias, nuestras emociones y, sobre todo, nuestra capacidad para tratar a los demás con dignidad y respeto, sin importar su origen. Mientras el futuro nos espera, la pregunta persiste. ¿Estamos preparados para asumir la responsabilidad de dar vida a los clones y, más importante aún, para aceptar lo que podría significar para nuestra sociedad y nuestra moralidad? La clonación humana es solo un reflejo de un mundo que está cambiando a un ritmo acelerado, y nosotros debemos decidir cómo adaptarnos a esa transformación.